¿Querías? Te regalamos al, al magíster Alberto Mercado. Muy buenas tardes, magíster. Les doy la palabra para que pueda continuar la clase de hoy. Buenas tardes, licenciada, estimados maestrantes, un gusto volver a saludarlos el día de hoy. Por favor, les pido, permítanme un segundito para compartir un enlace y ahorita comenzamos, por favor. Perfecto. Bien, este es nuestro segundo día de clases. Por favor, si podrían confirmarme si me llegan a escuchar bien. Se escucha perfecto, magíster. Ya Gracias. tiene igual el rol para poder compartir pantalla y demás. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar a compartir pantalla y bien. Bien, estoy compartiendo pantalla. Que sí. He enviado un enlace al chat de la sesión del Zoom el día de hoy. Por favor, vayan ingresando o ingresen cuando pues les solicite que participen, ¿no? Idéntica situación que hemos llevado el día de ayer, es decir, la misma hermenéutica de trabajo, para que cuando yo requiera, cada uno de ustedes participe, ¿no? En este chat tenemos un buen grupo de estudiantes que han ido participando el día de ayer en esta pizarra interactiva y eso es muy, muy importante para cada uno de nosotros, inclusive para mi persona al momento de realizar las evaluaciones como tal, ¿no? Entonces, permítanme, ya está habilitado lo que resultaría ser nuestra pizarra interactiva. Bien, me confirman nuevamente, por favor, estimados maestrantes, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, magíster, esta es una pizarra color verde, Sí, tipos de ¿correcto? paradigmas científicos. ¿Se puede ver, Lisa? Sí, sí. Muy gentil, muy gracias. Les voy a ir consultando, por favor, sí. Les voy a quedar enteramente agradecidos. Bien, ayer habíamos desarrollado precisamente algunos aspectos genéricos de lo que son los paradigmas, un enfoque de lo que es el paradigma científico, un esbozo relacionado de estos con la investigación, ha habido participaciones de compañeros
ya desde un punto de vista también de la metodología de la investigación, algo muy importante, la verdad. Y como hemos podido denotar, es amplio hablar de lo que son los paradigmas. Y como les iba diciendo, estos paradigmas son aplicados no solamente en el ámbito social del mundo, sino también desde un punto de vista científico, porque como establecimos el día de ayer, es la base del método científico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo aseguro de esta manera? Porque Popper, ¿no? Karl Popper, pues básicamente nos enseña o nos pone a relieve su teoría de que toda investigación debe confrontarse. ¿Para qué? Para validarla. Entonces, resulta muy importante el tema de la validación de la investigación. Y es que es por ello el rol tan importante que juegan los paradigmas científicos que ahora vamos a conocer. Les aclaro, existen diferentes autores, de repente van a encontrar diversos autores que van ampliando un poco más los tipos de paradigmas. De que existen, sí, vamos a ver unos cuantos, pero nos vamos a concentrar en tres en específico. Yo les voy indicando cuáles, que precisamente son de los que van a realizar ustedes el tema de sus trabajos correspondientes como tal, ¿no? Bien, vamos a ver lo que son una clasificación objetiva de los paradigmas. Bien, como les decía, investigar no resulta una actividad aislada para nadie, ¿sí? Nunca va a resultar una actividad aislada. ¿Por qué? Va a encarnar o va a necesitar de alguna manera diferentes enfoques de cómo ver algún aspecto problemático, de cómo abordarlo, es más, de cómo analizarlo y por qué no decirlo, cómo vamos a actuar sobre la realidad donde se está gestando este problema, ¿no? Entonces, les repito, la investigación nunca va a ser aislada. Necesita de diferentes enfoques de cómo verlo, abordarlo, analizarlo, cómo vamos a actuar con esa realidad. Y es por eso que el investigador o los investigadores siempre deben acompañarse de lo que se llama un punto de vista paradigmático. ¿Ya? Una teoría que sustente su trabajo, sus creencias, su sentido o la razón de ser de su investigación, ¿no? Va a influir, como hemos visto, este paradigma va a estar influido por muchos factores ajenos al sujeto. Por ejemplo, uno de los más sonados es la política, cómo funciona la sociedad, el modo económico con el que vive el investigador, etcétera, etcétera. Recordemos que los paradigmas nos muestran las diversas formas de conocer durante una época, por ejemplo, el marco de referencia o el pensamiento de cómo estaban orientadas las actividades y las reflexiones, ¿no? Dentro de un área determinada de conocimiento. Lo que quiero decirles de repente un poco técnico es que los paradigmas nos permiten conocer cómo está la realidad en la que nosotros interactuamos, ¿no? Por ejemplo, desde una noción que ha sido creada ya vale el término traerlo a colación, a Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn es un gran estudioso desde el punto de vista sociológico también, que lo vamos a ir conociendo, cuando lleguemos a conocerlo a detalle, ¿no? Donde habla sobre el tipo de las investigaciones, sobre los paradigmas con un enfoque enteramente social, ¿no? Pero no vamos a ir adelantándonos, creo, más bien vamos a tratar de definir un poquito más de repente el paradigma. O mejor, vamos a ir desarrollándolo, creo que sí, mejor desarrollémoslo, conociendo los tipos de paradigmas y ahí vamos a ir, creo, comprendiendo de mejor manera, ¿no? Porque como tanto les digo, el hecho de que exista una gama de conceptos, de definiciones, de criterios, de acepciones de lo que es un paradigma, si no llegamos a tener en cuenta algunos de ellos o tener presente la existencia de la tipología de los paradigmas, no lo vamos a comprender a cabalidad, ¿no? Y de repente alguno de ustedes va a adoptar ya uno de estos paradigmas para el tipo de investigación que va a realizar, que lógicamente lo que vamos a desarrollar acá lo van a ir concretizando también más adelante en diferentes módulos. Pero la siguiente unidad ya concretiza en algo lo que vamos a avanzar. Conozcamos mejor de forma directa lo que es el paradigma positivista. Ya estamos entrando a la tipología. No les recuerdo estas diapositivas, las voy a revisar si están cargadas o no, pero las voy a cargar para que les sirva de refuerzo en el desarrollo de sus actividades. Vamos a desarrollar un poquito estos temas, vamos a tener un corto descanso de unos minutos
y terminamos nuestros avances. Bien, hablemos del paradigma positivista. Por favor, quisiera que participen todos ahora en la pizarra interactiva Padlet. Investiguen un poco en la red, en la web, qué es un paradigma científico e interprétenlo ustedes en sus palabras, ¿sí? Para ir comprendiendo a medida que yo vaya avanzando, por favor. ¿Ya? El paradigma positivista es también llamado, o vamos a encontrarlos en diferentes textos, como paradigma naturalista. ¿Por qué? Este paradigma tiene una perspectiva teórica que busca establecer, por ejemplo, cuáles deben ser los principios de la investigación científica. Es decir, desde dónde debe partir la investigación científica para lograr la solución del problema encontrado. Entonces, este paradigma positivista lo que busca es identificar o ayuda al investigador identificar desde dónde debe partir su investigación científica. ¿Por qué? Debe lograr una posible solución al problema encontrado. No, a ver, retomemos un poco los ejemplos que dimos ayer. Todos nosotros nos encontramos frente a diversidades de problemas. ¿Cómo podríamos solucionar el problema? Lo primero que nos va a ayudar el paradigma positivista es a generar ideas. Todavía no la tentativa de un tema como tal, sino ideas de qué problemas existen en el hogar, por ejemplo, ¿no? Para que vayamos viendo el tema. ¿Cómo podemos solucionarlos? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Pedimos colaboración de alguien para que nos ayude? ¿O contratamos a otra persona para que lo haga? ¿No? Entonces, esto lo que trato de decirles o que trata de enseñarlos el paradigma positivista es de dónde va a partir la investigación científica para llegar o lograr la solución al problema encontrado. Por eso, en base a estos pequeños ejemplos que de repente no son tan claritos, ¿no? El paradigma positivista nos dice que se debe partir de la base de todo conocimiento, es decir, ¿de dónde parte el conocimiento? De la experiencia que ya tenemos cada uno de nosotros. Experiencia que no solamente la adquirimos a través de la vivificación, sino a través de otros medios perceptivos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado a lograr obtener el conocimiento de cómo se cambia un foco de luz? Hemos visto primero de repente a nuestros padres, a nuestras madres, o algún pariente, o una persona adulta que ha tenido todo un proceso, ha tenido que desarrollar todo un procedimiento para poder alcanzar a la altura de donde se encuentra el foco. No lo sé, colocarse una mesa, una silla, otros una escalera, o de repente, en vez de hacer eso de forma primigenia, iremos a cortar el switch de la luz. No, entonces, con lo que quiero decir es que el paradigma positivista nos ayuda a encontrar las bases desde dónde vamos a investigar. Y eso nos dice desde tus conocimientos previos. Es por eso que para cuando ustedes plantean un tema de investigación de tesis, debe ser algo que les llama la atención. La idea debe surgir de algo propio de ustedes, es decir, de su experiencia vivificada o aprendida por alguna situación. Entonces, el paradigma científico nos dice, debe partir de la base el conocimiento que vamos a desarrollar debe partir de un conocimiento previo. Puede ser observable, puede ser experimentable, o, por qué no decirlo, puede ser también bastante objetivo, es decir, vivencia a través de otras personas, ¿no? Ahora, no está de más decirles que, perdón, que esta teoría del positivismo abarca ciertos principios rectores, pero los vamos a ir desarrollando a manera de tertulia, de conservación. No existen varios principios positivistas bueno, existen varios, mejor dicho, existen varios autores que manejan esta teoría positivista, ¿no es cierto? Que han ido proponiendo bases para la investigación, bases para el conocimiento, y esto se aplica precisamente desde tiempos remotos, ¿no? El paradigma positivista ha tenido un auge precisamente cuando se ha llegado a aplicar de forma objetiva y centrada en lo que son las ciencias naturales, sobre todo, ¿no? El área de las ciencias naturales, que si hacemos un poquito de historia, sabemos que, bueno, más o menos ha sido desde el siglo XIX, ¿no? Cuando, bueno,
Vamos a dejar de lado un poquito esto, vamos a ir aclarando lo que les decía. Ya, más o menos desde el año 2000, en el siglo XIX, ya empieza a surgir un término muy importante para el conocimiento general, que es el positivismo. Ya surge desde un estudio netamente sociológico. La sociología no era una ciencia individual o sola, por así decirlo, necesitaba independizarse, pues valga el término. No, y en el siglo XIX resalta un gran exponente del positivismo a través del estudio de la sociología, que en este caso es el padre de la sociología, que es Augusto Comte. Ya, Augusto Comte ha establecido ciertos principios de esta teoría que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Que han establecido de cómo debería investigarse, generar ciencia a través del estudio de la sociedad, ¿no? En resumen, claro que si alguno conoce de ello, vamos a salir por diferentes situaciones. Ya, el positivismo, a través del desarrollo, de la evolución de la sociedad, de muchos aspectos, ha ido cambiando varios parámetros, ¿no? Varias situaciones. Sin embargo, dado que se ha dado en un momento por hecho que esta corriente positivista debe ser aplicado en un momento, querían aplicar este paradigma positivista o este método positivista netamente a las ciencias naturales, lo que trataba de decirles hace rato. Ya, si hablo de paradigma positivista o método positivista, es lo mismo por este caso. Ya, como era una ciencia en desarrollo, en nacimiento, en crecimiento, si quieren llamarle, han establecido Augusto Comte y los estudiosos de que debían centrarse en un área de estudio para aplicar esta teoría y han escogido las ciencias naturales, ¿no? Y lógicamente se ha utilizado sobre todo de forma posterior en lo que eran las ciencias sociales como un método principal y lo que les decía, de estudio a la sociedad, ya para algo para ir generando más conocimiento por esa situación. Ya quiero ir acortando un poquito esto para dejar de lado lo que es la historia como tal. Vamos a hacer una par de cuestionantes. ¿Cuáles serían concretamente los principios que configuran el paradigma positivista para que pueda realizar la investigación? Conozcamos algunos ahora, eh, bueno, de forma no precisa, ¿no? Me refiero, no vamos a poder ingresar a identificar, sino de forma más ampulosa por ahí. A ver, paradigmas positivistas, ¿cuáles serían? Como les he dicho, todos aquellos que se aceptan como válidos, todos aquellos principios que en algún momento, a ver, comencemos de otra manera para ir resumiendo. Bien, el principio positivista, para ir aclarando la situación, ya ha encontrado algunos principios muy importantes. Primero, como hemos dicho, se basa en que coadyuva al investigador en establecer cuál sería la base de su pronta o futura investigación. Para eso necesita identificar el principio del sujeto, ¿sí? Es decir, ¿quién sería el sujeto que descubre el conocimiento? Y les puedo preguntar ahora a ustedes, ¿quiénes creen ustedes que sería el sujeto que descubre el conocimiento en una investigación? ¿Seremos nosotros o serán los que ya han investigado? ¿Alguien? ¿Quién sería el sujeto? El sujeto que descubre el conocimiento. Bueno, bien, pongámonos a pensar y seamos subjetivos. ¿Sí alguien quiere participar? Bueno, yo creo que el conocimiento no se acaba y por lo tanto cada investigador iría aportando algo más al descubrimiento. Por lo tanto, yo creo que los investigadores. Ya, muy bien. ¿Cuál es su nombre, compañera? Tamara González. Gracias, licenciada. Ya, muy bien. Está perfecta la perspectiva de la compañera, pero rescatando lo que decía, el conocimiento siempre ha estado y lo que va a hacer es evolucionar o desarrollarse o acrecentarse a través de otros conocimientos. El positivismo nos dice, necesitas de una base para comenzar, necesitas de un conocimiento previo.
Entonces, nosotros vamos a realizar una investigación que pretendemos sea innovadora, pero sobre el sustento de anteriores investigaciones. Porque, como ustedes comprenderán, un proyecto de tesis, una tesis o un perfil, hablemos del perfil, el perfil de tesis, en algún apartado de este, vamos a tener que señalar cuáles van a ser nuestras fuentes de información, cuáles van a ser cuál va a ser nuestra bibliografía. Y cuando hablamos de bibliografía, estamos hablando del sustento teórico, paradigmas de otras personas. Entonces, para luego de que tengamos una idea de investigación y identifiquemos que esa idea tiene un problema que necesita ser resuelto, que nadie ha resuelto ese problema, que nadie ha investigado muy bien ese tema, que no hay investigación, vamos a tener que identificar las fuentes bibliográficas para sustentar, ¿no? Por su generalidad les estoy hablando de un marco conceptual, un marco histórico, un marco referencial, estado del arte para muchos, etcétera, etcétera. Entonces, para el paradigma positivista que nos dice necesitas un conocimiento previo, uno de sus principios es que necesitamos tener fuentes bibliográficas o fuentes de información primaria, secundaria o terciaria, que estimo lo van a ver en técnicas de investigación. Otro principio, y muchas gracias, licenciada Tamara. Bien, ese sería el sujeto que descubre el conocimiento, es decir, los conocimientos previos, las teorías de las cuales nos vamos a soportar. ¿No? Y es un requisito para hacer una tesis como esta. Otro requisito del positivismo o del paradigma positivista que nos dice que hay que existir una base, ¿no? Es el conocimiento válido, es el conocimiento, que el conocimiento que nosotros plasmemos en nuestro proyecto de investigación sea válido y sea científico. Y aquí podemos retomar el tema anterior que estábamos hablando. ¿Cómo sabemos si la información que vamos a utilizar en un proyecto de tesis responde a fuentes fidedignas? ¿Es válida esa información? ¿Tiene una validez científica? O sea, es necesario, o sea, es un requisito, a ver, lo que quería decirles, ¿será un documento válido científico aquel que está publicado? Cuando sabemos que podemos publicar ahora incluso por medios tecnológicos. Entonces, lo que trata de decirnos el paradigma científico positivista es tengamos cuidado con la información que vamos a utilizar en un proyecto de tesis. Para validar una teoría necesitamos teorías validadas científicamente. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, información validada? Bien, no todos los autores, con la disculpa de quien es autor de textos, tienen validada científicamente su teoría. Esto debe ser propuesta a los grandes grupos científicos. Por ejemplo, las revistas indexadas, ¿no? Son validadas en cuanto a información, en cuanto a autoría, pasan por todo un procedimiento complejo para que estas revistas puedan autorizarnos la publicación de nuestro artículo, desde el respeto del derecho al autor, ¿no es cierto? Entonces, el paradigma positivista nos dice, tengan cuidado con el conocimiento que van a plantear y crear y deben tener fuentes válidas y científicas, ¿no? Como les decía, generalmente ahora los tesistas tienen acceso a estas fuentes indexadas, algunas son gratuitas como SCielo, creo, otras son pagadas, pero la mayoría de las tesis ahora están viniendo con extractos bibliográficos de revistas indexadas o de libros indexados, o sea, están validados, ¿no? Estaban validados. Entonces, bueno, no. Otro principio que nos dice el positivismo, el paradigma del positivismo, es que el proyecto que vayamos a realizar tenga una realidad accesible. ¿Qué significa? Nosotros al identificar una idea y establecer un problema o identificar un problema, es decir, ya tendríamos un tema de investigación, debemos tomar en cuenta o tener presente, siempre tener presente, nuestra experiencia futura con la investigación, la viabilidad de la investigación, no solamente desde un enfoque netamente académico, sino dónde vamos a realizar, por ejemplo, o dónde vamos a practicar nuestro trabajo de campo. Por ejemplo,
Si yo quiero realizar un trabajo de investigativo, un trabajo de tesis de derecho, no voy a ir a, bueno, si quiero hacer, por ejemplo, del derecho familiar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sobre de asistencia familiar, no me voy a ir, pues, por ejemplo, a la Caja Nacional de Salud a entrevistar a estas personas, ¿no es cierto? En relación a la asistencia familiar. Si estoy hablando de asistencia familiar, estoy hablando de derechos de los niños que tienen económicamente un derecho, entre otros, para no marearlos. Entonces acudiré pues a un mapeo mejor de actores, haré un mapeo de actores y de dónde puedo recibir información fidedigna. Claro, de repente en la Caja Petrolera de Salud o en la Caja Nacional de Salud existen madres, padres que han planteado este tipo de proceso y podrían explicarnos o a coadyuvarnos con su atestación o su criterio. Pero el paradigma positivista nos dice, sí, vas a enfrentarte a una investigación, tienes que tener problemas, tienes que tener en presente que la realidad de tu investigación sea accesible, que tengas una experiencia frontal con la realidad de la investigación. Si yo quisiera hacer una investigación más profunda, digamos, y necesitaría ahora desde Cochabamba entrevistar a los magistrados del Tribunal Constitucional, me va a ser imposible. No se los puede ubicar vía teléfono y presencialmente nadie, la mayoría no podemos tener acceso a una cita con ellos, menos para un trabajo académico. No, a eso se refiere precisamente este principio del paradigma positivista. Ya, otro principio hace referencia a la verdad. ¿Ya? La verdad siempre debe ser una correspondencia entre lo que hace el ser humano, conoce el ser humano y la realidad que descubre. Como les he dicho, en algún momento la investigación que vamos a realizar, estimados maestrantes, va a ser manipulada por el investigador para el fin propio del trabajo. No les estoy diciendo que nos vamos a salir del margen de lo que tenemos que trabajar o que inventemos el trabajo de campo. No, 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 para nada. Pero como les dije, ¿quiénes elaboran las preguntas? Por ejemplo, de la encuesta o versión entrevista. Nosotros redireccionamos o direccionamos en algún momento el resultado. A eso se refiere, ¿no? O sea, lo que evidenciamos en la investigación debería estar plasmado en el documento. Pero si eso que plasmamos no nos beneficia y con este documento debemos lograr la licenciatura entonces, o la maestría, el grado o el título de magíster, entonces ven la situación de hasta de la falta de en algún momento del investigador de verdad de manipular la información, ¿no? Pero sucede completamente, sucede. Ya, otro principio que nos dice el paradigma positivista es que este trabajo, que nos refiere que es mejor trabajar con una ciencia descriptiva, ¿ya? Como ustedes van a ir desarrollando métodos de investigación o tipos de investigación, van a encontrar el tipo descriptivo, ¿ya? No todas las investigaciones tienen un mismo enfoque, ¿ya? Es decir, o utiliza la misma tipología de investigación, métodos de investigación, etcétera, etcétera. En este caso, para el paradigma positivista, uno de los mejores métodos o ciencias para trabajar es el descriptivo, ¿ya? Porque el descriptivo nos va a permitir, desde un punto de vista científico, describir lo que son los hechos, describir lo que son las muestras, describir lo que son incluso el tema de las fuentes de información, porque va a llegar a una precisión de la realidad de los hechos, describir qué está sucediendo como tal, ¿no? Hay otros que son tipos de investigación, por ejemplo, analíticos, que van a ir proponiendo nuevas situaciones, etcétera, etcétera, que no lo van a ver conmigo, no lo van a ver en otros. Es un poco pesadito esta parte de la tipología. Por eso estoy tratando de relacionarlo con la metodología de investigación como tal. ¿No? Otro principio que nos habla el paradigma positivista es que debe existir una relación intrínseca o implícita entre el sujeto que investiga y el objeto de investigación. Si bien son dos situaciones diferentes, para investigar debemos conocer qué vamos a investigar. No se trata de decir, y este es un consejo, aunque no me lo han pedido, yo quiero hacer sobre una reforma educativa. Ok, quiero reformar la política educativa. Perfecto, no me parece mal. A ver, veamos si es viable. Y te pregunto, ¿qué es una política educacional? ¿Cómo se desarrolla una política de educación?
¿Cuáles son los pilares que está establecida en la Agenda 2020 y tantos del gobierno para políticas de educación? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la relación entre el sujeto y el objeto de investigación para el paradigma científico positivista o el método científico positivista es completamente importante. Esto lo vamos a transportar más tardecito al enfoque metodológico para vean cómo trabaja con la metodología. ¿Ya? ¿Ya? El paradigma positivista es llamado cuantitativo, como dice acá en la pantalla. Cuantitativo. Quiere decir que va a buscar datos exactos, datos numéricos. Esto ya nos está dando un pantallazo de que existen formas de investigación cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, necesitamos resultados que se expresen numéricamente, y cualitativas, que es un análisis de los hechos, del entorno como tal. Y es que ahí se va a diferenciar los trabajos de investigación de cada uno de ustedes, ¿sí? De cada uno de ustedes. Y esto es un pantallazo de lo que es el paradigma positivista. ¿Se ha comprendido? ¿Se entiende, estimados participantes? ¿Alguien quisiera compartir lo que ha encontrado del paradigma positivista? ¿Nadie? Doctor, ¿Se buenas puede tardes. visualizar mi diapositiva? Doctor, ¿Se podía visualizar mi diapositiva? no, doctor, ¿Y por qué no estaba, me han dicho? ¿Ahora se visualiza? ahora sí. Pero chicos, me tienen que decir nomás, por favor, de seguir maestrantes con toda la confianza del mundo. Ya es esta básicamente el paradigma científico. Qué pena, chicos, era que me digan, nomás han estado viendo mi horroroso rostro ahí asustándose. Ya es el paradigma positivista de lo que íbamos a ir hablando y vamos a desarrollar cada uno de estos. Perdón, ¿alguien quería participar? Su nombre, por favor, compañera. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Quilla y quería hacerle una consulta. Eh, Usted habló sobre la validación de la bibliografía, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber qué bibliografía está validado? Ah, ya, Por- ahora sí le escuché, sobre la validación de la bibliografía. Bien, sucede algo importante. Existen varios tipos de fuentes de información en una investigación, ¿no? Las fuentes primarias, por ejemplo, que son las que son desde el suceso del hecho hasta el que recepciona el hecho. Por ejemplo, para que me entiendan, para que me entiendan una fuente primaria. Están cuatro personas ahora en Cochabamba por el correo, estamos hablando de Heroínas Ayacucho, y sucede un accidente de tránsito. Ya están las cuatro personas en diferentes latitudes, este, oeste, norte y sur. Cada una de estas personas va a tener una visión distinta de la realidad. El del este va a decir, esto ha pasado, el del oeste, esto ha pasado, el del este, y así sucesivamente, porque nos encontramos frente a realidades diferentes desde diferentes ópticas. Todos van a decir, ha sucedido, pero puede ser que el del este no haya estado atento a lo que hacían los vehículos, el otro el del oeste estaba conversando con otra persona, el del sur estaba más lejos, etcétera, etcétera. Esas son las fuentes primarias para que me vayan entendiendo. Son las de son los que tienen mayor confianza, por supuesto. ¿Dónde se expresan estas fuentes de información? Generalmente en las noticias, en los periódicos digitales, en los videos, ¿no es cierto? En los reportes, puede ser en los expedientes de tránsito, si hay un accidente de tránsito, o sea, la fuente es fidedigna. Va a tener alguna que otra variación, pero la va a tener. Podemos, por ejemplo, utilizar como fuente de información un TikTok. La APA de séptima versión dice que sí, y la sexta igual. O sea, un video, por supuesto. Un video corto, por supuesto. Lo señalamos, lo citamos como corresponde y tal. Las fuentes secundarias serían, por ejemplo, también aquellas de segunda mano. Las primarias son de primera mano. Las fuentes de segunda mano son las que generalmente utilizamos nosotros como textos, bibliografías, etcétera, etcétera. ¿No? Y las de tercera mano que están más lejos. Todas estas fuentes en algún momento deben pasar por
una situación de validez. Por ejemplo, si nosotros escribimos un artículo y queremos que este artículo sea reproducido o tenga un reconocimiento científico, o que son artículos que sí podemos, digamos, publicarlos en nuestro currículum vitae, tenemos que hablar con las revistas indexadas, por ejemplo. Ellos tienen un procedimiento de validar nuestra información. Primero respetemos el derecho del autor, etcétera, etcétera. En cuanto a la bibliografía de textos, bien, acá en Bolivia no existe una rigidez como tal en cuanto a la utilización de bibliografía física. Antes, no lo sé, quienes tienen una segunda carrera, les hablo de más de 15 años, en las universidades públicas, bueno, en mi caso, la San Simón, teníamos el detalle de que para la elaboración del perfil teníamos que leer por lo menos unos 20, 25 libros y teníamos que realizar unas fichas bibliográficas, ¿no? Entonces eran libros que los teníamos del Colegio de Abogados en aquel tiempo y verificábamos de que eran autores antiguos, ¿no? Autores que incluso los docentes utilizaban y esas eran validadas. En Bolivia, por ejemplo, no tenemos mucha situación de eso, utilizamos cualquier texto que nos sirva, pero también ahí existe un problema. ¿Cómo sabemos si el texto que estamos utilizando, la fuente de información que tiene este texto es validada? Por ejemplo, en derecho, con el respeto a los colegas abogados, hay muchos que están sacando sus textos, están interpretando las leyes, muchos dicen que es con base a la Constitución, con base a la jurisprudencia, con base en apoyo en otros textos, y encontramos criterios diferentes que no debería suceder. No digo que todos, ¿no? Existen algunos textos que tienen criterios diferentes personales. Entonces, las fuentes de información en nuestro medio es un poco delicado de establecer la fiabilidad, ¿no? O he tenido conocimiento que algunos posgrados ya están exigiendo, por ejemplo, que la utilización de los libros o de los textos que vamos a señalar en nuestra tesis, como ya no tenemos las fichas bibliográficas, lo que les decía, nosotros en la San Simón llenábamos fichitas bibliográficas, documentos a mano, un resumen de unas cuantas palabras, luego leer el texto, y eso le presentábamos al tutor, y el tutor era quien validaba la información. Ahora, de verdad, me pude participar en una defensa en tribunal de mi maestría y un colega ahí era especializado en la investigación, ¿no? Que se dedica a los artículos y todo eso. Y le hizo la pregunta acerca de un texto muy antiguo de derecho. Y le dijo, ¿has revisado que esté validado este libro? Le dijo, sí, yo lo he utilizado, lo he comprado por Amazon, no sé qué. Bueno, agarró el celular y empezó a indagar ahí el tribunal en plena defensa, estimados maestrantes, no sé que a través de qué publicación o página, identificó que el libro había estado establecido como plagio hace muchos años atrás y que no tenía un buen contenido académico, ¿no? Y salía la información en esa, no sé la verdad si era página, qué habrá sido, pero lo investigó, ¿no? Y mostró todo así. Entonces, es bien complicado, es bien complicado. Y lo que sucede es que la metodología actual, no sé qué enfoque, está pidiendo que las fuentes de información, es decir, los textos que ustedes van a utilizar, no tengan una antigüedad mayor a 3 años atrás desde el momento de su investigación. No sé cuál será el sustento, no sé cuál es el fundamento, pero muchos metodólogos, especialmente los extranjeros, los cubanos, son terribles en metodología. La investigación señalan que si hoy yo hago mi propuesta de tesis, la estoy defendiendo públicamente, pero tengo una cita de, no lo sé, la ley romana que data del siglo tantos, no le parece muy buena, ¿no? No lo sé, pero para mí el derecho romano fue el derecho en algún momento, y suceden esas cosas. Entonces, la viabilidad, la factibilidad de la bibliografía es muy importante. Ahora, como les decía, incluso los libros que los podemos encontrar en Internet, es mejor verificarlos desde las páginas indexadas, ¿no? No conozco mucho las páginas indexadas, pero muchos colegas que están dedicados a la investigación lo hacen. Y cuando hacen sus tesis, citan de esa manera de que es un libro indexado, que tal, que cual, que cual. Entonces, tarde o temprano nos van a pedir la fuente de validez de nuestros textos, que no me parece mal, porque no existe alguien súper capísimo que le pondré, lo citaré de esta manera, o lo copiaré de Wikipedia, lo copiaré de otra tesis,
lo copiaré de otro lado y le voy a poner cualquier autor con fecha cambiada. No, creo que ya existe inclusive los programas que pueden llegar a identificar esa situación. Pero es complicado determinar la validez de un documento como tal. No sé si respondí a tu pregunta, compañera, o es que me he extendido por otra situación. Está bien, doctor. Gracias. No se preocupen, pero está bien que haga esas preguntas. Si yo tengo alguna fuente de información sobre algo, les voy a pasar para que, bueno, no sé en qué módulo estén precisamente, pero les puede servir para que vayan realizando. Pues cuando hagan tus trabajitos de investigación, aprovechen eso. Vamos a ir viendo después cómo vamos a aplicar estos paradigmas, ¿ya? Tenemos otro paradigma muy interesante que es el paradigma interpretativo, ¿ya? Paradigma interpretativo. El paradigma de interpretación o interpretativo es el modelo que básicamente se basa en lo que es la comprensión y descripción de lo que vamos a investigar. Es conocido también como paradigma de comprensión o comprensivo. Ya, les repito, este paradigma se basa en la teoría de la comprensión y descripción de lo investigado. Y precisamente surge como una reacción al concepto de lo que es explicación, predicción, es decir, surge como una reacción al paradigma positivista. Ya a muchos no les ha gustado que tengamos que tener como basamento un conocimiento previo. Quiero crear mi propio conocimiento y voy a hacer un nuevo paradigma que es interpretativo. Voy a interpretar todo lo que comprendo. ¿Sí? Surge como un tipo de antagónico al paradigma positivista. ¿Ya? El paradigma interpretativo parte de un punto de la vista más natural, más humanista y sobre todo es una interpretación, perdón, es una investigación cualitativa también, ¿no? Sí, o sea, sí va por una investigación cualitativa numérica donde el investigador va a buscar interrelacionarse mucho más entre el sujeto y la investigación de todo lo que le rodea. ¿Por qué? Como vimos, no quiere partir de forma primigenia de un conocimiento. A veces no sucede eso. Quiere crear una nueva teoría, quiero crear una investigación desde cero. Para eso necesito englobar todo lo que es la parte naturalista, humanista, el tema de las interrelaciones, de todo lo que nos rodea. Y este paradigma interpretativo, aunque no lo crean, se utiliza en lo que son los doctorados, porque los doctorados van a crear una teoría, ¿no? Van a crear un lineamiento. Hasta la maestría ya es inclusive utilizar algo que ya estaba dicho antes. Vamos a darle de repente un enfoque un poquito diferente, pero ya el doctorado y postdoctorado, no sé si existe algún doctor acá, tal vez podríamos confirmarnos esa situación. Hasta donde yo sé, es la creación de teorías, de líneas de investigación propiamente hablando como tal. Y es donde se utiliza este paradigma interpretativo, solo que no los enseña como un tipo de investigación cualitativa como tal. ¿Ya? Entonces, les repito, el paradigma interpretativo, ¿no? Parte desde un punto de vista naturalista y humanista y se inscribe en el tipo de investigación cualitativa, donde el investigador busca interrelaciones entre el sujeto entre las interrelaciones entre el sujeto de investigación, todo lo que nos rodea, a sabienda de que debe observar atentamente lo que está investigando, ¿ya? Porque de ahí va a devenir todo lo que vamos a hacer. En otras palabras, para mejor comprensión, creo, el paradigma interpretativo, ¿qué hace? Interpreta datos, va a sustituir datos, ¿no? Es decir, lo que puede comprobarse en la realidad, eso es lo que nos sirve. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un trabajo cualitativo, numérico, ¿no? Va a expresar, no lo sé, en estadísticas, en tortitas, etcétera, etcétera, el trabajo investigativo. Es por eso que nosotros, los que vamos, ustedes, yo, los que van en algún momento, vamos a presentar una tesis por ahora. El resultado de su trabajo de campo no es que las encuestas o las entrevistas las vayan a colocar en el anexo, que ahora ya no se solicita. Las debemos interpretar, las debemos analizar y es lo que llamamos tabulación de información. Las vamos a expresar en estadísticas, en números,
en tortitas, va a depender de la porcentualidad de personas que investiguemos y todo eso, porque el capítulo sobre el trabajo de campo, esa es la expresión de la expresión numérica de lo que estamos encontrando. Y eso es lo que nos ayuda, eso es en lo que nos ayuda a conocer del paradigma interpretativo. En este caso, cuando ustedes hagan su tesis y por su generalidad, la mayoría de los posgrados yo conozco o he podido revisar sus programas, utilizan el paradigma positivista interpretativo, el paradigma positivista y el interpretativo. El capítulo 1, que va a ser la metodología, donde está la formulación, la problemática, la formulación del problema, el objetivo general, el objetivo específico, está el objeto de estudio, están los tipos de métodos, está lo que son las variables, la operacionalización de las variables, la justificación, etcétera, etcétera, es un paradigma objetivo. Y los de interpretativos ese es el capítulo 1, y el paradigma interpretativo va a estar pues, en el capítulo 3, capítulo 4, cualquiera sea de acuerdo a la estructura del que les faciliten ustedes, que va a ser la interpretación de datos. Porque lo que quiero decir es que el investigador necesita conocer el problema, necesita hacer el trabajo e interpretar como tal. Y esto nos permite comprender que las ciertas características del paradigma interpretativo, como hemos dicho, interpreta, ¿no? A ver, una de las características es que no busca generalizaciones como el paradigma positivista, conocimientos previos, que podemos encontrar muchas teorías sobre un mismo hecho. No, yo voy a sacar mi propia conclusión a partir de mi trabajito de campo. Y mi trabajo de campo, el resultado de lo que yo voy a hacer, tiene que ser preciso, tiene que ser cabal, tiene que ser coherente con nuestros objetivos. No busca generalizaciones, no busca el puede ser, no puede ser. No, ya la estructura de una encuesta, de una entrevista, la van a llevar más adelante, seguramente. Entonces, el paradigma interpretativo es cabal. Lo que lanzan los números se debe expresar, debemos interpretarlos. Ahí también viene un poquito de la manipulación a la investigación, que no es mala, sino es un poquito direccionada como tal. Como les decía, el paradigma interpretativo, al pretender entender y comprender la realidad a través de aspectos numéricos como tal, no va a buscar nunca generalizar. Los números nos arrojan una cantidad. Si de los 20, no lo sé, de los 100 de encuestados, 90 señalan de que no están de acuerdo con mi investigación, estamos perdidos. Y solo un 10% refiere de que sí está de acuerdo, digamos, no lo sé, modificar una norma, modificar una ley. Y dicen, no, está bien, que se quede así. Si lo modifican va a ser peor. ¿Qué sustento tenemos a nuestra investigación? Para ello es muy importante que ustedes tengan un mapeo de actores, se llama. Identifiquen quiénes serían las personas más relevantes o grupos de personas o grupos sociales a los que podrían ir a encuestar, a entrevistar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra característica importante es que es deconstructivista. Deconstructivista. ¿Ya? Es decir, va a deconstruir en el sentido de que necesita analizar todo lo que vayamos a conseguir. Se analiza todo, por eso es exacto. ¿Ya? Tiene un carácter también holístico, es decir, el paradigma interpretativo tiene en cuenta todos los componentes de la realidad. Bueno, al menos lo intenta, ¿no? El investigador debería tener todo lo presente en una investigación, aplicando este paradigma, pero al menos lo intentamos. ¿Por qué lo digo lo intentamos? Porque en algún momento delimitamos la investigación. Decimos, solo voy a hablar de esta parte de la investigación, porque se imaginan hacer una investigación amplia, eso ya puede ser para una línea de investigación doctoral, pero a un nivel de maestría, por ejemplo, necesitamos delimitación del tema. ¿A dónde voy a investigar y sobre qué? Porque podemos encontrar temas de investigación verdaderamente amplios, que no solamente nos arrojan un par de objetivos, sino varios objetivos, a múltiples hipótesis. Es más, he podido notar algunas tesis del extranjero que tienen hasta dos o tres formulaciones de preguntas y 2 a 3 objetivos generales. Nosotros, por norma común, tenemos un objetivo general
y de 4 o 5 objetivos específicos. Bueno, puede variar un poquito una sola hipótesis. Entonces, este tipo de paradigma debería ser verdaderamente amplio. Y eso nos conlleva algo importante. Al momento de que ustedes hacen su trabajo de campo, tienen que realizar a cuántas personas voy a encuestar o entrevistar, va a tener que aplicar un tipo de fórmula para investigación que solamente les van a facilitar y tienen que trabajar con datos tangibles. Si, por ejemplo, yo quiero realizar una encuesta a los abogados, tengo que ir al Ministerio de Justicia y decirle cuántos abogados hay inscritos en el cercado de Cochabamba. Solo cercado de Cochabamba. Voy a delimitar mi investigación a abogados del cercado de Cochabamba en la gestión 2021. No y así. Eso refiere al carácter holístico del paradigma interpretativo que interpreta desde cero. ¿Sí? O sea, tiene que abarcar todo. Bueno, al menos lo intenta, como les digo, ¿no? Tiene un carácter subjetivo, y es que es cierto, la interpretación de los datos va a depender de quien está haciendo la investigación, y aquí viene entre lo que les digo que no es malo el tema de la manipulación o dirección de nuestro trabajito de campo. Lo van a notar cuando ustedes lo estén haciendo y tengan a su tutor, y el tutor les diga, ustedes presenten una lista de preguntas, y les diga el tutor, no podemos encuestar con esta pregunta, o entrevistar con esta pregunta porque te van a decir esto, y eso no te conviene. Algún tribunal va a leer y te va a decir, ¿no? Y ahí empieza. Mejor diremos esto. Haremos una pregunta cerrada, sí y no. No vamos a dar campo a mayores interpretaciones. No, y es que funciona así. Si se han dado cuenta, hasta este momento, haciendo una simbiosis de la metodología, ya hemos visto que el paradigma, desde mi perspectiva positivista, está dentro de una tesis, puede ser el campo, de toda la metodología, capítulo 1, como por su generalidad lo es, y el interpretativo en el capítulo de la propuesta. Pues ya estamos aplicando los paradigmas, ¿no? Claro que es desde un punto enteramente teórico, ¿no? Como tal, pero para que vean la importancia de conocerlos como tal y sus características. Entonces, los metodólogos aplican paradigmas, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Es bien complejo. A ver, si continuamos hablando un poquito del paradigma interpretativo, por favor no se me cansen, más bien participen en la pizarra interactiva y en sus palabras coloquen qué entienden por paradigma interpretativo. Eso les va a servir inclusive a ustedes. Todos participen en la pizarra Parler para ver qué es un paradigma interpretativo como tal. ¿Sí? Ya, como les decía, creo que no está de más hablar un poquito de la metodología del paradigma interpretativo. Metodología, ya hemos hablado de metodología. El paradigma interpretativo, como dije, valga la redundancia, siempre va a apostar, bueno, en otras palabras, va a apostar por una pluralidad metodológica. Mientras más métodos utilicemos en la investigación, es mejor. Y es que es cierto, ¿no? Pero debemos saber cuáles vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar bibliografía, tenemos que poner el método bibliográfico. Si vamos a hablar de historia en nuestro marco teórico, tenemos que utilizar el método histórico. Si vamos a comparar la norma boliviana con norma extranjera, el método comparativo. Si vamos a hacer una interpretación de lo que está escrito, digamos, en la ley Avelino Signani, no lo sé, el método exegético. Entonces, debemos identificar qué tipo de métodos, y para este tipo de paradigma, mejor si hay muchos, porque así no lo limitamos. Y es que esto también se aplica en las tesis, van a llevar lo que es la tipología de los métodos de investigación, método deductivo, inductivo, el científico ya entra de cajón, como decimos ahí, ¿no? Para el paradigma interpretativo, ¿no? Tienen que estar ahí varios tipos de métodos, ¿no? Por lo menos, no lo sé, algunos que ya les he nombrado, de acuerdo al tipo de investigación que cada uno de nosotros va a realizar en su momento. No, y de repente ahorita estén preguntando qué es un método de investigación. No lo sé, a ver, aclaremos. Ya un método, podríamos decir, es una forma organizada y sistemática que nos permite alcanzar un objetivo. Ya el método es una forma, como les digo, organizada y sistemática que nos permite alcanzar un objetivo. Un método. ¿Cómo llegamos a nuestro objetivo? ¿Por qué caminito llegamos a nuestro objetivo?
pero ese caminito necesita de varios peldaños que se concadenen, que estén bien. Y no es que le pongamos todos los métodos sabidos y por haber, que si bien en una defensa de tesis de repente pública no vayan a tanto a la forma de la tesis, puede ser que en las defensas internas que se realicen nos vayan a observar. ¿Por qué pusiste este método si no estás haciendo esto? ¿No te parece que debería haber otro método? Entonces es a veces tirar una monedita, pero mientras menos nos falte, mejor, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a construir nos los van a deconstruir, ¿no? ¿Ya? A ver, el método interpretativo, que es uno de los más extensos, utiliza algunos métodos también importantes. Por ejemplo, el método hermenéutico, que le llaman. No es que no se plasma en los trabajos, sino él utiliza este método como tal. ¿Ya? ¿Qué es el método hermenéutico? En metodología de la investigación, la hermenéutica, hace medio la idea, es el arte de interpretar, el arte de la interpretación. Y es que nosotros, por ejemplo, en los trabajos de tesis, vamos a interpretar en un momento lo que dicen otros autores. Cuando ustedes desarrollen el marco teórico, por ejemplo, van a copiar una cita de, no lo sé, un concepto. Digamos, yo, en mi caso, como ejemplo, mal ejemplo, pero lo voy a tomar, del derecho. Y yo coloco, según el autor, no lo sé, Evo Morales, perdón, se me ocurrió ese nombre, no es nada despectivo. Según Hugo Banzer Suárez, el derecho es esto. No se trata de copiar y pegar citas. Debemos interpretar mediante el método hermenéutico. ¿Qué hemos entendido de esto? Y indicamos cómo va a apoyar a nuestra investigación. O sea, luego de la cita, tiene que existir un argumento por parte de ustedes mayor, no menor, sino mayor, igual o mayor al contenido de la cita. Si la cita tiene 7 líneas, usted tiene que interpretar en 7 líneas o más lo que quiere decir esa cita, pero que beneficie a su investigación. Entonces, el paradigma interpretativo ya nos dice, debes interpretar lo que vas a utilizar, porque tienes que descubrir las cosas, tienes que descubrir las palabras, lo que te está diciendo el otro autor, qué quiere expresarte el otro autor, para que quien revise tu tesis, que no vas a hacer tú, lo comprenda. Y ese sea el sustento de tu trabajo, porque los capítulos de la tesis, las mayorías de estos van a salir de sus objetivos específicos y sus objetivos específicos sustentan a su objetivo general. Su objetivo general responde a la pregunta del problema y como tal también todos estos objetivos se van a apoyar a la tesis, a la hipótesis como tal, si es que en su tesis hay hipótesis como tal. Ya utiliza el método hermenéutico, utiliza otro método para que no se vayan cansando, me voy a apurar, que se llama el fenomenológico, el método fenomenológico. Ya es un poquito más técnico, pero la fenomenología va a buscar comprender básicamente el mundo a través de una visión intelectual que se basa en la intuición, ¿ok? Para que me comprendan, es decir, cómo funciona el mundo, cómo vamos a utilizar las técnicas propiamente de investigación, porque aquellas personas que vayamos a encuestar o entrevistar tienen conductas diferentes, tienen reacciones diferentes. ¿Qué tal si yo estoy haciendo, disculpen el ejemplo, no me gusta, pero bueno, no está mal? Quiero hacer una investigación para modificar las penas sobre la violación. Y voy y me encuentro con una funcionaria judicial y le digo, ¿te puedo encuestar? Claro. Y ve que el tema es de violación y ella ha sufrido una violación de niña, adolescente, una violación de niño. Imagínense su reacción, ¿no? Entonces, la fenomenología, el paradigma interpretativo nos dice, hey, ten cuidado cuando estés buscando obtener información e interpretar. Pero si es necesario que acudas a estos medios, pues va a tener que ser así. O sea, son técnicas de observación directa, ¿ya? Hay que tener cuidado en la redacción de los diálogos, de las preguntas, todo eso. Utiliza el método etnográfico, sí, es que no todas las personas tienen una respuesta satisfactoria o buena porque, por ejemplo, no es lo mismo que le preguntemos cuántos pollitos Kingdom come usted a la semana a una persona de la ciudad que a una persona del campo. No, no es lo mismo que le digan
Bueno, tienes acceso a la justicia, a una persona de la ciudad, a una persona del campo. ¿Me entiende? O sea, el paradigma interpretativo nos dice, ten cuidado con aplicar la etnografía. O sea, por eso los trabajos de investigación debemos delimitar dónde vamos a estar esto. Cercado de Cochabamba, Colcapirua, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Perdón. Ya, eso es un pequeño método que también utiliza. Ya. También utiliza bastante el método de la bibliografía. Bastante, bastante. Pero bueno, eso ya lo van sirviendo, lo van a utilizar los diferentes métodos. ¿No? Es uno de los métodos más complejos porque busca generar ciencia desde abajo, desde nada, ¿no? Tiene ventajas, tiene muchas ventajas lo que es el paradigma interpretativo, porque puede generar ciencia, o sea, verse así solo, analizarse así solo, ¿no? Lo que quiero decirles es que el paradigma interpretativo genera nuevas corrientes científicas, siempre con el punto de vista humanista. O sea, lo que dice, la investigación no puede estar aislada desde un enfoque social humano. Tiene que haber un reflejo de lo que tú estás investigando. Si la sociedad está de acuerdo, si apoya tu investigación, ¿no? Es decir, que haga un reflejo de las creencias, de las conductas humanas como tal, ¿no? Este es un gran detalle que ya, como se dijo, está inmerso en los proyectos de tesis, por supuesto. Tiene desventajas, y una de ellas es el subjetivismo. Lo que pasa con el paradigma interpretativo, muchos de ustedes van a querer hacer tesis completamente innovadoras que no se han hecho, van a tener por lo menos la idea, pero es que lo que ustedes están diciendo es una realidad verdadera para ustedes, pero en un momento tal vez no lo es para mí. Es como la justicia, para que me comprenda. Tiene una definición interesante. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, para muchos, pero lo que es justo para mí, tal vez no es justo para ustedes. No sea justo para nuestra coordinadora del posgrado, no sea justo para mi vecino. Entonces, es lo mismo con el paradigma interpretativo. ¿Sí? El hecho de crear ciencia, crear nuevas investigaciones va a hacer que nos cerremos en nuestra idea y no permitamos mayores inmersiones en nuestra investigación y vamos a querer que se quede como una única teoría, como, no lo sé, pues la teoría de la relatividad, lo que les decía ayer, ¿no? De los agujeros de gusano, que en algún momento van a ser pues rebatidas, tal vez desde otro punto de vista. Y de eso se trata la investigación. Ahí también está el choque con lo que es el paradigma positivista. Tenemos algunos exponentes, bueno, les voy a dar sus nombres, ¿no? Tenemos a Herbert Blumer, Edmundo Husserl y otros, ¿no es cierto?, que hablan sobre esto, ¿no? Una investigación es única y aquí como que dejan un poquito de lado a Karl Popper. No hay confrontación, no debería haber. Para el que aplica el paradigma interpretativo, mi tesis va a ser la mejor, es única y no me interesa lo que dicen los tribunales. En nuestro caso no puede ser así, porque nos tienen que consignar una nota respectiva, ¿no es cierto? Esto es lo que es el paradigma interpretativo. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, participación de alguien? Bien, no hay problema, pero si me está atendiendo mejor. Bien, tengo las 14:07. ¿Les parece si tomamos unos 10 minutitos de descanso por la hora? Sí, por favor. Sí, Licen, por De favor. acuerdo, licenciado. Sí, sí, es la hora, la verdad yo comprendo, pero cuando hay que estudiar, hay que estudiar. En unos 10 minutitos volvemos, por favor, estimados maestrantes, para continuar con nuestro avance. Vamos a... He iniciado la grabación, ¿ok? Para que quede ahí, para que comencemos. Bien, ya tuve un buen descanso, creo, y perdón, Leison, yo lo inicié, a disculpar. Bien, como les decíamos, ¿no? Ya quedamos en lo que es el paradigma interpretativo y bueno, ya haciendo un poquito de simbiosis con la metodología por el tema de nuestro factor tiempo, sí que tal vez, bueno, es muy limitado. Conozcamos otro paradigma que es el crítico,
paradigma, creo que es la misma imagen, no, el paradigma crítico, ya también conocido como paradigma sociocrítico. Este surge aproximadamente en los años 20, ¿no? Aproximadamente en el siglo XX, mejor dicho, perdón, aproximadamente en el siglo XX. Ya, también surge como una respuesta a lo que es la corriente positivista del pensamiento, ¿no? Que, como sabemos, mantenía como único conocimiento válido el científico, es decir, trabajar sobre ya conocimientos previos validados, ¿no? Entonces, con el tiempo, el paradigma crítico, sociocrítico decía, el positivismo ya no nos ayuda, porque se está volviendo una forma de investigación que se va a conducir de acuerdo a otros criterios, a criterios ya establecidos, pero la ciencia debe permitir, la investigación debe permitir nuevo conocimiento. Pero ¿y si nos manejamos sobre ese conocimiento rígido, centrado, no vamos a llegar a nada? Entonces, el paradigma sociocrítico reacciona al paradigma positivista, ¿no? Postula, más bien postula, valga la redundancia, este paradigma crítico, que la ciencia no siempre es objetiva, porque es cambiante y sobre todo con la nueva implementación o los roles que está jugando la tecnología, va a transformar todo lo que es la investigación, va a transformar los aspectos sociales e incluso puede llegar a transformar mediante la investigación, dice, el tema del poder como tal, hablando de un poder político, hablamos. Y es que si nos podemos a pensar, ¿no es cierto? La teoría sociocrítica no está tan alejada de la verdad, mucho más ahora que nosotros podemos advertir el avance de la tecnología, inclusive en la investigación y redacción científica, con este programa ChatGPT, ChatGPT o como se llame, ¿no es cierto? Disculpar, yo soy malísimo en inglés, o como se diga. Los estudiantes están recurriendo a este tipo de programas tecnológicos para hacer sus trabajos, sus tesis, sus proyectos. Y eso genera que se desarrollan nuevos programas para detectar el uso de estos, por ejemplo, en la tesis, ¿no? Entonces, el fundamento sociocrítico no está tan alejado. Y es que es cierto, el fundamento del paradigma objetivo es bien cerrado. Y dicen, no puede ser así. ¿Ya? Este paradigma se fundamenta en que se deben entender las cosas desde puntos de vista más amplios, inclusive desde un enfoque político, ¿ya? Y es que empieza a introducir a la investigación el efecto de la ideología. No está tan alejado de una realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros, para que vean cómo funciona? Y es algo muy simple. ¿Qué pasa si nosotros presentamos un trabajo de investigación que va a deconstruir, va a criticar el nuevo enfoque, no lo sé, de las universidades o de la educación en Bolivia? Y dentro de nuestro tribunal, como un tribunal externo, invitan justo a un profesional que ha participado en la creación de este modelo político. Y nosotros en la tesis decimos, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, esta política es mala por esto, por esto, por esto, por esto, y propongo otra, pero está alguien ahí. Entonces, es un ejemplo medio raro, sí vale el término, pero que puede suceder, ¿no? Y como ejemplo vale, porque el paradigma crítico dice, es permisible en la investigación esta situación. Tenemos que tener inclusive el cuidado de que no nos toque esta clase de tribunal. Bueno, no podemos tener cuidado nosotros, pero debemos tener el cuidado, quiero decir, en cómo exponer las cosas en algún momento. Pues que si existe el paradigma sociocrítico es que también se va a implementar en lo que es la metodología de la investigación como tal. Hay un ejemplito para que vayan bien. Ya, ay, perdón, disculpen, lo he cambiado sin querer queriendo. Disculpen. Ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Entonces, el paradigma sociocrítico, para ir resumiendo, ¿no? O para el paradigma sociocrítico, es necesario la aplicación de una teoría crítica, ¿ya? Una teoría crítica o una ciencia crítica, no solamente lo que es empírica, no solamente la interpretativa, no solamente la objetiva. Criticaremos todo, pero en un punto de vista objetivo, ¿no? O sea, lo que trato de decirles es
analíticamente fundamentaremos bien para criticar. Y esto es que es muy importante porque precisamente van a existir muchos proyectos de tesis que pueden ir a reformular alguna situación ante ustedes, por ejemplo, como les daba el ejemplo de derecho, ¿no? Quiero modificar la ley por estas razones. Entonces, si quiero modificar es porque he encontrado un problema en esa ley que no está resolviendo, que no se ha resuelto y que está generando un perjuicio a la sociedad, ¿no? Entonces ahí va lo que es el paradigma crítico o sociocrítico, que tiene muchos esbozos con teorías sociológicas como tal, pero bueno, creo que no va a valer la pena que entremos por cuestiones de tiempo. ¿Tiene características trascendentales? Sí, por ejemplo, el paradigma sociocrítico es autorreflexivo, ¿no? Va a postular siempre soluciones, siempre va a tener algún tipo de soluciones frente a adversidades. Lo que quiero decirles es que el paradigma sociocrítico nos señala que cuando hacemos una investigación, debemos autorreflexionar sobre esa investigación. Antes, en cada paso que demos, si es que esta va a ser, por ejemplo, viable, si es que por lo menos va a llegar a solucionar una parte del problema, es justificable la investigación, no existen otros tipos de investigación que ya hablen de esto, es necesaria, va a tener alguna relevancia científica en la sociedad, ahí va el detalle. Entonces, autocrítico. Y es por eso que también se pretende utilizar este paradigma cuando metodológicamente el trabajo debe pasar por otros filtros. No lo sé si en FUNDE o uno o cada uno van a tener el filtro de lo que es las revisiones internas o una defensa interna, etcétera, etcétera, ¿no? Y es permisible por la investigación crítica. El paradigma sociocrítico tiene una característica importante que es participativa o participativo, ¿ya? Porque dice que el investigador es apenas un facilitador de los procesos. Dice que los miembros de una comunidad, donde quiera que se aplique este paradigma, deben participar, ¿no? En el establecimiento de la investigación. En otras palabras, el investigador se convierte en una persona más de la investigación. Deja este rol jerárquico de investigación y contribuye de manera directa y equitativa en la búsqueda de soluciones, ¿no? Básicamente nos dice, con este paradigma, el investigador debería convertirse en parte del problema. Y por eso también, les repito, para hacer un tema de investigación, debemos estar inmersos en el problema. Por su generalidad, de repente muchos van a escoger temas que van a estar relacionados a su área de trabajo, a su profesión, etcétera, 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 ¿no? A ver, otra característica podría ser que existe lo que es la predominancia práctica. Ya el paradigma crítico, no, como vimos, tampoco, bueno, en realidad no vimos. El paradigma sociocrítico también no pretende ni no cree en el establecimiento de generalizaciones, al igual de que el paradigma que hemos visto hace rato, que era el interpretativo. Ya, para este tipo de teoría, el análisis debe partir siempre de un problema específico, de una comunidad determinada. ¿Ya? Por tanto, las soluciones van a servir para esa comunidad. Lo que quiere decir es que si identificamos un problema, que el resultado de la solución de ese problema no quede en un papel, no quede en un trabajo de investigación cerrado, sino que sirva para la sociedad. Y esto se aplica en las tesis. Debemos resolver un problema del contexto social. ¿Sí? Vamos a resolver en el trasfondo un problema de un contexto social que sirva a la sociedad. Lo que ya les dije, relevancia científica. ¿Sí? Por eso que muchos buscan hacer temas innovadores, ¿cierto? Esto es un pantallazo así de repente no a detalle, pero de lo que es el paradigma crítico o sociocrítico como tal. Tal vez no llegue a... Licenciado, Sí, sí, te escucho, dime. ¿Hay alguna duda, consulta? respecto a este, este pensamiento de lo que es el que menciona Sí. sociocrítico, el paradigma, tal vez para acotar un poco a la idea,
Ya. Normalmente esto lo han trabajado bastante en lo que son las escuelas superior de formación de maestros, Mm. donde se trabaja bastante con respecto a lo que es enfocarse en un problema y dar solución donde la comunidad misma está involucrada en la solución del problema. Ya Bueno. no es un problema aislado que el investigador investiga y lo resuelve solo, sino que la comunidad misma forma parte de esa solución del problema. Entonces, en ese sentido es que ahora también se trabaja en las escuelas superiores de formación de maestros, donde en los colegios se buscan un problema y se busca resolver ese problema, pero no solamente el investigador lo hace, sino toda la comunidad, maestros, director, padres de familia y la comunidad que está alrededor que está involucrada donde la unidad educativa se centra, ¿no? Donde está ubicada. Entonces, este enfoque o este paradigma se trabaja bastante en las escuelas superior de formación de maestros. Qué bueno. Perdón, dime tu nombre completo, por favor. Víctor César Caichoca Santos. Ah, muy bien, muchas gracias, Víctor, de verdad, porque mira que desconociese, o sea, sí sabía que debería existir en teoría, sí, pero en la práctica pensé que solo había quedado en papel, ¿no? Pero sí, este paradigma, mira, que se está aplicando en la Escuela Superior de Maestros, eh, realmente es interesante, ¿no? O sea, que ya se vaya aplicando, que participe en lo que es el estamento docente, estudiantil, la sociedad para resolver problemas, es magnífico. El detalle va a ser que nos van a quitar el campo a los investigadores, ¿no? Ya no van a tener temas de tesis también. Pero qué gran aporte, gracias, la verdad no tenía un conocimiento pleno de esta situación. Pero entonces tú ya estás practicando lo que es el enfoque, el paradigma sociocrítico. Tal vez puede surgir ahí para ti un buen tema de tesis, ¿no? Ya debes tener esa información y todo ello. Gracias, Víctor, de verdad, es un buen aporte, de verdad no sabía. Hablemos ahora del paradigma. Sí, a ver, acotemos un poquito lo que decía el compañero Víctor. Sí, el paradigma sociocrítico tiene algunas características o razones, como les decíamos, de ser, las llamamos características, ¿no? Para ir acotando lo que decía en relación al compañero Víctor. Como aprovechando esto, daríamos señalaríamos a cabalidad que el paradigma sociocrítico tiene la característica de investigación-acción. ¿Ya? Es decir, el análisis va a ser introspectivo, pero a la vez colectivo, porque dicen, existe un problema, ya, pero que participen ahora colectivamente la comunidad de educación, que participe en el estamento estudiantil, que participe la sociedad como un grupo social grande, como una comunidad, que tienen un objetivo común, que es mejorar la situación educacional en el país, o por lo menos en ese sector, en ese lugar, en esa localidad. ¿No? Y eso es lo que en términos de este paradigma sociocrítico en algún momento se conoce como un diagnóstico participativo, ¿no? Una investigación-acción a través de un diagnóstico participativo, donde los miembros en pleno discuten, socializan y van a ubicar lo que son las principales problemáticas como tal y lo van a plasmar en documentos, que inclusive pueden servir como proyectos pilotos a proyectos más grandes o políticas más grandes como tal. Y eso también arroja que este enfoque o paradigma sociocrítico genere pues lo que es una característica colaborativa, es decir, es una investigación colaborativa. Se da en varias organizaciones, entidades, asociaciones que pueden tener distinta naturaleza. La sociedad tiene distinta naturaleza, el estamento estudiantil como el estamento académico como tal. Y también podríamos comprender a través del ejemplo del compañero Víctor que este paradigma sociocrítico también tiene la característica de participativa, ¿no? Ya un poquito redundando lo que habíamos visto como tal. Y de ella se pueden desprender varios fenómenos de investigación o métodos de investigación, ¿no es cierto? Desde un punto de vista meramente social como tal. Tenemos algunos exponentes por ahí, pero bueno, no los vamos a ir detallando como tal, ¿no? Aprovechando un poquito el comentario, y de eso se trata, ¿no? El paradigma complejo o el paradigma de la complejidad.
Básicamente nos dice, todos los fenómenos del mundo son complejos, ¿no? En estos fenómenos, siempre van del mundo, de la sociedad, van a converger lo que son multitudes de elementos y múltiples y lo que se llama variadas interacciones en los procesos en lo que se va a desarrollar alguna situación. Por ejemplo, un mundo o el mundo, la sociedad está llena de interacciones, diferentes perspectivas personales, naturales, etcétera, etcétera, que van a dar lugar a diferentes acepciones, modos de actuar, modos de pensar, modos de comportamiento, modelos organizacionales diferentes, políticas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, el paradigma complejo lo que pretende es, primero, saber que todo es complejo. En los fenómenos del mundo, todo lo que sucede en el mundo es verdaderamente complejo. Por ejemplo, si rescatamos el ejemplo del compañero Víctor sobre que la Escuela Superior de Maestros tiene que hacerse cargo con varias personas esta situación, tiene su complejidad desde ya el hecho de convocar a la sociedad, convocar a los estudiantes, convocar a toda la comunidad de educación, porque si se va a hacer una investigación amplia, se necesita ya, por ejemplo, no sé, elaborar un manual de trabajo, un plan de trabajo, si quieren verlo también tenemos que elaborar lo que es un cronograma de actividades, los roles que vamos a jugar, los puntos que vamos a tocar, cómo se va a centralizar la información, cómo vamos a validar la situación problemática, pero cómo vamos a validar la posible solución, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en la actualidad mundial todo está interconectado, los conflictos son más amplios y necesitamos de un mayor plan logístico. ¿Sí? El paradigma de la complejidad ya va a estudiar los fenómenos del mundo, ¿sí? Asumiendo, como les decía, su complejidad, va a buscar la ayuda de diferentes métodos para al azar, puede ser al azar, ¿no? Para seguir experimentando. Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizo este método en este problema? Me va a dar este resultado. Ah, y si añado este otro método, ¿qué pasará? Tal vez va a cambiar, se va a transfigurar el resultado, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer una investigación netamente documental, lo que llaman tesis analíticas. No sé si es permisible en el posgrado y no proponible, o sea, no propositivas, no proponer algo, sino de repente analizar el modelo educativo en Bolivia en la gestión 2023 y de ir identificando algunas situaciones, ¿no? Pero ¿qué tal si a su situación analítica, no sé si es permisible añadir un enfoque diferente, tal vez hacer un análisis, pero proponer a la vez algo, o hacer directamente una investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces los paradigmas, los complejos, dicen, sí, va a resultar complejo, pero la satisfacción, el resultado va a ser mucho mejor. Iremos a lo complejo. No busquemos, explicaremos los fenómenos desde su complejidad. Incluso aquí podemos aplicar lo que son los métodos inductivos o deductivos. Deductivos, deducimos de lo general a lo particular, e inductivos, o podemos generar una nueva ciencia de lo particular a lo general, inclusive aplicando el paradigma interpretativo y objetivo a la vez. ¿Qué sucede? Sucede, por supuesto. Si usted va a realizar un análisis, digamos, de la ley Abelino-Sinani, va a tener que va a tener que aplicar un método deductivo. De todo el análisis va a deducir algo que está mal. Bueno, sabemos que hay muchas fallas en la ley Abelino-Sinani, ¿no es cierto? Entonces tiene muy buenos temas de tesis por ahí. No se vayan solo a la currícula. Todo es currícula. ¿Ya? Entonces ese es un poco de lo que son los paradigmas, lo que tenemos. El paradigma transcomplejo, ¿ya? Este es una nueva visión del paradigma complejo, ¿ya? Permite múltiples realidades. En realidad es como un anexo, desde mi perspectiva, es como un anexo del paradigma complejo. O sea, si a esta investigación al azar utilizamos otro método, nos daría el mismo resultado. Podemos generar un nuevo enfoque de la investigación. Y es que también este paradigma transcomplejo se aplica bastante. ¿Qué sucede? Y no creo que me den la contraria o la contra en esto.
contrarias, ¿no? Por ejemplo, nosotros planteamos un tema de investigación. Bien, aprobamos el perfil, perfecto, y decimos dentro de nosotros, bien, voy a seguir trabajando sobre mi tema de investigación. Y nos dicen, bueno, consíganse un tutor externo o la universidad les va a dar. Ya, bueno, en este caso la universidad le está seleccionando a este tutor. Ya, perfecto. Le presentamos nuestro perfil con la confianza de que todo está bien, vamos a estar bien, vamos a avanzar. Es más, ya habíamos avanzado en la tesis en un 80%, y cuando llega nuestro tutor, nos da la vuelta a la tesis. Nos dice, esto es así, podemos ir por aquí, esto mejoraremos, este tu enfoque está mal, sería bueno cambiar, va a pasar esto, va a suceder esto, puede suceder aquello, te pueden observar esto. Si te toca un tribunal, siempre hacemos suposiciones futuras. Y ahí es como que se aplica el paradigma transcomplejo en la investigación, las múltiples realidades a las que puede llegar nuestra investigación. Y si es que alguno es su segunda carrera o ha visto su segunda maestría, no lo sé, es que dicen los tribunales, hubiese sido interesante que lo hagas de esta manera. Hubiese sido más productivo que expongas algunas situaciones diferentes, ¿no? Y eso es lo transcomplejo. Por eso nos piden dentro de los trabajos de investigación hasta delimitación temporal, espacial, etcétera, etcétera, de acuerdo a la estructura que nos den los posgrados, ¿no? De estructura de tesis como tal. Entonces el transcomplejo va por ese sentido, ¿ya? Sí busca producir mayor conocimiento, por supuesto, pero es más complejo, pero también está considerado por muchos autores uno de los más completos. Y es que la investigación no debería limitarse a una sola posible solución, sino que de esta emerjan otras y que eso también lo expongamos. Por eso que les decía, muchos países del exterior, si no me equivoco, Cuba también, en sus proyectos de tesis, tienen hasta 3 formulaciones de preguntas, 3 objetivos generales y 3 hipótesis, que no es una para cada uno, sino las 3 pueden conjuncionar con cualquiera de las posibles soluciones, darían un resultado, darían una respuesta a cualquiera de las preguntas. Es algo verdaderamente complejo, como yo lo llamaría transcomplejo, ¿no? Entonces son gente que sí va desarrollando verdaderamente investigación, ¿no? Incluso son países que tienen ministerios de ciencia como tal, ¿no? Y va por ahí el paradigma transcomplejo. El paradigma pragmático, bueno, para muchos autores esto es algo que ya se encuentra inmerso en cada uno de los anteriores paradigmas, el positivista, el comprensivo, el crítico, el complejo y el transcomplejo, ¿ya? Porque básicamente es poner en marcha todo lo que vamos a ir investigando. En nuestro caso, se va a pragmatizar toda nuestra investigación en lo que es un proyecto, un texto, llámenlo documento de tesis que debe pasar diferentes filtros para su respectiva defensa pública y, bueno, lograr lo que va a ser ahora un anhelo de magíster, bueno, tal vez para muchos ya es su segunda maestría como tal, no lo sé, ¿no? Pero el paradigma pragmático es, ¿no? Va a rechazar algunas, básicamente rechaza que la investigación es una sola, en términos más simples, rechaza también en parte digo, lo que es el positivismo, ¿no? El paradigma positivista. Existe, lógicamente, investigadores que resaltan el trabajo investigativo de otro y dan un criterio particular. Entonces, para muchos eso no es ciencia. Debemos crear algo nuevo. Crear o redireccionar o mejorar algo nuevo. Porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que quisiéramos investigar, como que ya tienen trabajos anteriores, ya tienen investigación. Entonces, ese es un gran problema igual del investigador. Debemos tener la idea clara y verificar si esa idea con el tiempo va a poder tener una investigación a través de un trabajo que me lleve a un resultado objetivo. No, como les decía en el ejemplo de ayer de mi tutorado, ha tratado de hacer algo interesante en su tiempo, pero los factores sociales no han ido en su beneficio. Justo días antes salió todo lo que estábamos proyectando, hemos tratado de redireccionar y se nos cayó toda la tesis. Y bueno, la universidad que estábamos no permitía hacer una comparación, o sea, perdió mucho tiempo en esa tesis que ya está resuelta el problema. De repente redireccionar en algún sentido lo vamos a ver, pero bueno, imagínense, sucede. Entonces, paradigma pragmático, todo debe estar expresado en un trabajo académico científico.
No sé si vamos a llegar a este cuadrito, lo voy a decir un poquito rápido. De todas maneras, esto les va a servir para ir guiándose un poquito tal vez, ¿no? Algunos rasgos muy importantes entre, o diferencias sustanciales y similitudes entre lo que son los paradigmas, los más resaltantes, que es el positivista, el interpretativo y el crítico o sociocrítico. Este cuadrito también de repente les va a servir para realizar las actividades. Y ahorita vamos a hablar un ratito de ellos y de los plazos, ¿ya? Por ejemplo, rapidito, el positivista, como hemos visto, tiene un interés básico, que es explicar, controlar y predecir lo que va a suceder, pero a través de conocimientos ya dados. Ya hay una base de datos o teorías sobre las que debemos trabajar exclusivamente. Sí, es una forma de investigación de anteaño, por eso empecé con él. Desde un punto de vista ontológico, es bien singular, porque el hecho de trabajar siempre sobre teorías de las cuales no podemos decir algo contrario, no genera mayor ciencia, mayor conocimiento. Es tangible, por supuesto, porque ya hay bastantes temas de investigación sobre estos. Es convergente, no convergente en el sentido que podemos ir modulándolas, pero sí de que podemos trabajar con las distintas teorías que se manejan sobre este enfoque. Por eso dice que tiene una relación completamente independiente. Precisamente por tener esta característica, surgen los otros paradigmas como respuesta o contrarias a esta como tal. Es neutral, completamente neutral, y es que este es un factor también, un factor algo importante, de que ya no se puede aplicar a rajatabla la investigación objetiva desde el punto de vista de este paradigma. ¿Ya? Ni acepta ni niega que está bien o mal. Tiene que seguir haciéndolo. Como les dije, o sea, da un enfoque contrario, pero, paréntesis, todo está bien para él. Libre de valores, como les digo, no quiere que sobre las investigaciones dadas bajo este paradigma alguien le diga lo contrario. Y aquí hay que tener mucho cuidado, señores maestrantes, porque cuando ustedes tengan un tema de investigación, saben, lo manejan, lo dominan, tienen fuentes, tienen bibliografía, tienen todo listo, puede ser que no le guste al tutor, puede ser que no le guste al tribunal y no se cierren. Pueden ir a consultar a otras personas, pero no se cierren en un tema de investigación. Se les puede caer, como en el caso que les da de mi tutorado. Sí, hay que tener siempre un plan B. Por eso hacemos el que se aplica más en la parte práctica de una tesis, es el paradigma interpretativo, ¿no? Que permite varias situaciones. Bien, rapidito, el positivista tiene varios propósitos que ya lo hemos desarrollado, tiene una situación de explicación que también, y la axiología no tiene, ¿no? Porque es bien cerrado. El interpretativo es más amplio, como dijimos, busca comprender, interpretar, compartir la comprensión de una forma muy participativa. Es básicamente también, si se dan cuenta, del interpretativo van a ser el complejo o el multicomplejo. No, siempre es constructivista. No hay algo cerrado para él. Quiere ver todo lo que está alrededor. Por eso es múltiple, holística y divergente. Muy bien, ¿no? Está influida por diferentes factores de investigación, por supuesto. A medida que ustedes vayan realizando su tesis, van a poder denotar y decir, oh, y si me voy por este enfoque, si me voy por este camino para llegar a mi resultado, o por este, van a llegar a ese punto. Van a llegar a ese punto. ¿Ya? La situación del interpretativo es que está limitada por el contexto y el tiempo, lo que les daba el ejemplo de mi tutorado. Ya necesita de una hipótesis de trabajo, necesita tener una posible solución. ¿Se aplica la investigación? Por supuesto. ¿Está llena de afirmaciones? Sí. Cuando hacemos una tesis vamos a encontrar bibliografía, doctrina, o documentos que van a apoyar nuestra investigación. Entonces, esa bibliografía tiene que apoyar nuestra investigación, no es rellenar por rellenar. Tengan cuidado. Es inductiva, induce de lo pequeño a lo general. Es cualitativa, necesita sustento numérico fiable, tangible. Y es centrada en las diferencias, sí. Comprende este método de que cuando se debe cambiar el enfoque, la dirección de una investigación, se debe hacer porque no vamos a llegar a un resultado completamente concluyente. Permítame un vasito de agua. Un poquito de agua, por favor. Todo el día estoy dando clases desde ayer. Ya, para ir concretando el paradigma crítico,
tiene un enfoque de lo que es, como vimos, ¿no? O sea, va ahí criticando y es liberal, ¿no? Está separado de los demás porque para él, y es que aquí utilizo un poco lo de Karl Popper, confrontar, sociocrítico, vamos a confrontar para encontrar una verdad. No de forma directa, pero implícita, sí, ¿no? Crítica. Va a buscar la liberación o una emancipación para crítica, identificar el potencial del cambio. Cuando nosotros desarrollamos una hipótesis, estamos proponiendo algo crítico y decimos, mi razonamiento crítico es plantear esta solución a este problema que yo he identificado. Y voy a probar esto con el desarrollo de mis objetivos específicos. ¿Listo? Por eso es constructiva, igual que el interpretativo. Es múltiple también, es holística y divergente. Si notamos, este paradigma está arrastrando el tema de la interpretación, ¿no? Es muy similar en relación también al interpretativo, porque busca lo que es interrelacionar todo lo que viene de la ciencia, ¿no? Para ir resumiendo como tal. Y es similar, casi idéntica en el tema de los propósitos con el interpretativo, ¿ya? Porque básicamente buscan generar nuevo conocimiento, sea desde un punto de vista de origen o continuar otras investigaciones. Estos dos son utilizados muchos en lo que son las líneas de investigación de lo que son los doctorados como tal. Y esto, mis estimados, son lo que son los diferentes paradigmas. Bueno, tenía un videíto ahí, pero no vamos a poder. Hasta este punto, ¿existe alguna duda, alguna consulta? Tan arriba, mi computadora, van a disculpar, no me di cuenta. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna consulta para que pase a explicarles el tema de las actividades que me olvidé, el de los plazos, indicarles? ¿Todo claro? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Dime tu nombre, por favor. Jordán Miranda, doctor. La consulta va esto. En nuestra área, en lo que estamos tomando el tema de administración educativa, Administración ¿a cuál educativa. lado sería más el enfoque que deberíamos nosotros orientarnos, ese tipo, que sería nuestro contexto, doctor? Eso, por favor, alguna guía. Ya, a ver, partamos. No hay ningún problema. ¿Tú tienes ya alguna idea sobre lo que quisieras investigar? ¿Has identificado algún problema en tu campo, en tu área laboral? Más yo, como usted ayer comentaba, más era lo que está el boom de inteligencia artificial, el tema de ChatGPT. La versión 4 creo que está libre para el tema de programadores, aplicarlo en el tema educativo, hacerlo, eso más o menos, hacerlo con un tema de JIP, algo por ahí. Esa es mi orientación. A lo Ok, que no priori, lo digas a tendencia, voz populi, tanto. Te he entendido, no lances toda tu idea. Puede haber algún copión, no, mentira, mentira, broma. no, no, Hay que no, tener- es la tendencia, no lo que uno es, lo que es novedoso y de qué modo uno se va actualizando cuando uno hace una investigación, doc, ese es mi... Claro, no, está perfecto. Yo también quiero pasar algunos cursitos porque es muy, muy interesante, lo que podemos hacer. A ver, en tu caso, si quisieras utilizar, por ejemplo, no lo sé, la inteligencia artificial, te podrías utilizar un paradigma interpretativo en el sentido de que, ¿cómo podrías mejorar la educación con la aplicación de la inteligencia artificial? Por ejemplo, te doy un ejemplo, Bardo, que, bueno, he conocido a algunos colegas de educación de colegios físicos, ¿no? De la física, que han estado implementando guías elaboradas en ChatGPT para los estudiantes para resolver problemas de física, ¿no? No sé si se puede llegar a configurar este producto, este programa, pero han empezado a crear con o sea, los estudiantes, los docentes le daban una guía, digamos, ¿no? Y los estudiantes podían ir resolviendo esto con el ChatGPT, pero no como manera de un chanchullo, como decirlo ahí, sino una guía que les iba ayudando la inteligencia artificial para resolver. No sé si habrá sido en el enfoque de gráficos o algo así, ¿no? Ahora también he visto que están utilizando en el campo del derecho el ChatGPT como en el tema argumentativo, de cómo argumentar las demandas, los memoriales, para que mejore la redacción y todo eso. Tú estás enteramente en la administración educativa.
¿No perfilarías tal vez a mejorar el tema del enfoque de la política educacional aplicando la inteligencia artificial? Porque escuché por ahí, no sé si estoy equivocado, que están pretendiendo, no sé si estoy equivocado, recalco, que van a pretender limitar la aplicación o la utilización de estos programas en los niveles de educación primaria, secundaria de los colegios por el perjuicio, bueno, dijeron esto, no tengo certeza de la información a que ha llegado, pero que algún senador de por ahí dijo que tenían proyectos para limitar, ¿no? Entonces, no sé si tal vez por ese enfoque ver algún tema más social, porque es amplio también hablar de lo que es inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo lo aplicarías en la educación? ¿Cómo resolverías un problema de, podría suplir el tema de los textos físicos? No sé si estoy yendo por la línea correcta. ¿Tuviste alguna situación por ahí, Jordán? Más en el tema estructural, Doc, yo algún momento, o sea, no, tengo algo conocimiento de lo que es estructuras de, así, de hormigones, ¿no? Y te ayuda, Doc. Y el tema de programación, full, Doc. Cuando salió fue un boom para mí, ¿no? Personalmente. ¿Cuánto te ayudaba a cortar análisis lógico, lo que uno tiene, ¿no? Ya te daba planteamientos y podías mejorar lo que te planteaba eso, pero el tema Wow. de administración educativa lo había probado así, pero no con algo certero, solamente administración, demostrar, claro, se basa creo que en los paradigmas antiguos, como usted comentaba ayer, de paradigmas, sobre esa base, creo que el de pago debe estar mejorado, me imagino, Doc. ChatGPT debe Ujú. estar mejorado, no he tenido acceso a algo Ve, más. entonces puedes ver también, como te decía, no es un enfoque de programar, no lo sé, no es que lo único que me ubico ahorita es guías o algún contexto o algo que ayude a la educación al estudiante, ¿no es cierto? Que le colabore, no como una forma de facilidad, pero sí que le colabore en el desarrollo, porque estamos, como tú dices, el boom, estamos de aquí para que esto ya suceda de esa manera, ¿no? O sea, y no quedar relegados. Habría que ver bien a dónde quieres llegar. No, tu idea está ahí, pero ¿a dónde quieres llegar precisamente? Porque como te digo, va a surgir muchas cosas, inclusive tal vez el tema de que esté actualizado alguno de estos ChatGPTs, te podrían dar otro enfoque, ¿no es cierto? Te podría dar otra visión, otra extensión de lo que tú quieres hacer. Entonces, pero si vas a hablar, sería el momento, ¿no es cierto? Que todos se están perfilando por este tema del ChatGPT, o bueno, debe ser la versión pagada, debe lógicamente tener mayor amplitud, ¿no? O alcance y muchas cosas más. De hecho, que no lo he curioseado mucho, te diré, pero habría que ver, habría que ver. De todas maneras, va a estar abierto un buen tiempo todavía el chat, todo acá, y no hay problema, me pueden buscar igual para alguna situación, algún consejo o alguna metodología, no hay ningún problema. Con mucho gusto siempre voy a estar para colaborar más cuando me permite, como no. No sé si te ha ayudado de alguna manera, Jordán, pero así son las ideas, hay que ir creándolas, desarrollándolas. Sí, gracias, Doc. No, sí, madurar la idea, tener un norte, ¿no? Gracias, Doc. Le va a estar escribiendo al chat. No hay problema. ¿Hay alguna duda, alguna consulta más? Veo algún compañero que está con su Sí, cámara encendida en el estudio. Dígame, no, compañera licenciada Tamara. ya, al respecto de los paradigmas, indicó que, bueno, se puede utilizar distintas, ¿no? En una tesis, en un capítulo, tal vez el positivista y en el otro el interpretativo, lo que tal vez yo no me imaginaba porque son tanto contrapuestos o reacciona uno al otro. Ujú. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Si, bajo cuántos paradigmas se puede hacer un Ah, trabajo ya. de investigación, Ah, una tesis? ok, bien, les aclaro nuevamente. Son teorías, ¿sí? Son teorías. Todos los paradigmas son teorías. Pero como les explicaba, vamos a partir, se aplica a los paradigmas básicamente, aunque algunos son contrapuestos o reaccionan a otros, se aplican de forma van a estar ahí presentes, varios, de hecho. Como les decía, generalmente la estructura de una tesis
por mi conocimiento, es que el primer capítulo siempre es la metodología de investigación. El segundo capítulo es el desarrollo del marco teórico, referencial, conceptual, el contextual, estado de arte, como quieran llamar. El tercer capítulo resulta ser el de la propuesta, perdón, el de trabajo de campo, por su generalidad, en el ámbito social, ¿no? En el capítulo 4, la propuesta, y el capítulo 5, o bueno, la propuesta, y algunos lo llaman como capítulo, o subsecuentemente vienen lo que son las conclusiones, sus recomendaciones. Eso va a depender del formato que utilicen el posgrado, ¿no? Entonces, va a estar en cada uno de esos apartados uno o dos paradigmas, ¿sí? No es que tengamos una regla fija. Metodológicamente va a ser un poquito más cerrado el capítulo uno y se va a ir aplicando el paradigma objetivo. Pero no es que tengamos presente, aquí se aplica ese paradigma, aquí no, o en este no. O sea, es algo que van a estar ahí, van a trabajar conjuntamente, nos guste o no van a estar ahí. El interpretativo lo van a utilizar del capítulo 3, por ejemplo, van a interpretar, van a tabular información. En el capítulo 2, que de repente sea teoría, pues van a entrar varios, hasta el sociocrítico, ¿no es cierto? El multifacético, el multicomplejo, etcétera, etcétera. Pero no los van identificando ustedes como paradigmas, o sea, les van a dar una guía, ustedes tienen que ir desarrollando la tesis, tienen que caminar, tienen que desarrollar la tesis. Lo que he tratado de explicarles en este módulo es los enfoques teóricos, que en algún momento puede ser que tengan un docente que les diga, aplica un paradigma, no lo sé, sociocrítico. Entonces ustedes van a decir, esto se trata de esto, trata de generar, de criticar, Popper, choque de criterios y va a ir. Y es que van así. O sea, lo que hemos avanzado hoy es la base de todos los paradigmas. Después viene la investigación. Ahora ya la conocemos plenamente como metodología, que es el método científico, los tipos de métodos, hasta la redacción va por ahí. Entonces, no se preocupe, licenciada Tamara, vamos, van a tener la guía, pero genérica. Entonces, van a desarrollar. Solamente les van a exigir que sea un tema de repente innovador, no lo sé, un tema propositivo, propongan algo, de repente, como decía el compañero, el tema del ChatGPT, modificación a la malla curricular, modificación al enfoque de la política educacional, no lo sé, las áreas donde ustedes se desarrollan, pero bueno, va por ahí. Sí, esto es una teoría, son teorías lo que hemos avanzado. No sé si he respondido a su pregunta, licenciada Tamara. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, van a verificar la plataforma Moodle, ya hemos pasado la hora, disculpen. Existen los plazos para las actividades. Ya, por ejemplo, para el foro estaba para la siguiente semana y así subsiguiente, ayer no les expliqué. Voy a consultar con los encargados del posgrado para que les amplíen los plazos y tengan más tiempo de realizar las actividades, ¿sí? Para lo que les pido que vayan verificando vayan verificando la plataforma y las fechas, ¿sí? De estas fechas que están, se les van a ampliar unos días más, van a tener el tiempo suficiente, ¿sí? Tal vez como en otros módulos. De eso no se preocupen, pero sí revisen la información, pueden utilizar bibliografía externa, solo cumplan los parámetros que se les está pidiendo en cada rúbrica de cómo se va a calificar. Sí, eso quería aclararles, ayer me olvidé, lo siento. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a Funde, a la Universidad Uno por la nueva oportunidad. Bueno, gusto conocerlos, aunque por este medio. Desearles el mayor éxito de aquí en adelante, de que les vaya muy bien. Y bueno, con todo, estimados maestrantes, ha sido un placer. Que tengan un fin de semana muy bendecido y muchas bendiciones para ustedes. Licenciada, con eso hubiésemos concluido la unidad del día de hoy. Le quedo muy agradecido por toda su colaboración. Licenciada, y yo creo que nos ha dejado la licenciada maestra. Ya va a volver. Tienen que quedarse para la llamada de lista, chicos. Un gusto, chicos. Hasta luego. Cualquier duda, consulta, hay un foro ahí la plataforma y me lo hacen saber. Bendiciones. Hasta luego, chicos. Licenciada, Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, doctor. hasta Gracias, doctor. luego. Quédense Hasta para la lista ustedes.
Muchísimas gracias, estimado magíster. Siempre es un placer contar con su colaboración. Hasta otra oportunidad. Desearle un buen fin de semana.